solo se le puede llamar mafia. ¿O qué queremos llamarle a la mafia más que mafia? No teníamos duda de que no son honestos. Acertamos en la manifestación y por eso, queridos amigos, les molestó. Les molestó la ola de dignidad del pasado domingo. ¿Sabéis una cosa? Que se vayan preparando en el gobierno. ¿Por qué? Porque España no va a resignarse. Porque han despertado una reacción cívica sin precedentes en el pueblo español. Y yo me comprometo a llevar a esa reacción cívica a las urnas. Por eso estamos aquí y también estamos hoy porque no somos como ellos. Y quiero detenerme un poco en este asunto. No somos como ellos. Yo me rebelo con eso de que todos sois iguales, que curiosamente se nos dice cada vez que los socialistas están ahogados de corrupción. Cuando se les pilla a los socialistas metiendo la mano en la caja, resulta que todos los políticos son iguales. No. No todos somos iguales. Y el mejor sitio para reivindicar que no todos somos iguales es en Andalucía, donde los socialistas montaron un régimen que robaba a manos llenas y que se dedicó a empobrecer a esta tierra. Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de Málaga de PTV. Son palabras de Alberto Núñez Feijóo este pasado fin de semana en el meeting que organizó el Partido Popular aquí en Málaga, en el Polideportivo de Carranque. Vamos a abrir nuestro espacio de actualidad, nuestra tertulia de los lunes en Málaga TV, y hoy vamos a hacer posible este espacio con Jesús Pérez Lanzás, con Antonio Ureña y con Juan Alcover. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Os voy a pedir una reflexión muy breve sobre las palabras de Alberto Núñez Feijóo, porque luego tendremos oportunidad de hablar de la crisis interna que ahora mismo hay en el Partido Socialista y no sabemos si tendrá más pronto que tarde o más tarde que pronto repercusión en el devenir del gobierno actual, del gobierno de la Nación, del gobierno de Pedro Sánchez, porque tenemos una conexión por videollamada con un tema de actualidad local sobre la aplicación de la zona de bajas emisiones. Una breve reflexión y luego retomamos este tema de la crisis interna del PSOE a raíz del caso de Cerdán. Una reflexión respecto a las palabras de Núñez Feijóo. Bueno, yo lo veo en una tesitura donde va a tener que aguantar hasta el año 2027 con elecciones, porque no se atreve ni a presentar una moción de censura con buena cabeza, porque sería una moción de censura fallida, mientras los catalanes y los vascos apoyen al gobierno. Antonio. Bueno, pues buenas tardes en primer lugar. Yo lo que veo en las palabras es que incluso se queda corto cuando habla de mafia, porque como ya pronosticó en la campaña electoral pasada, anterior, en la legislatura anterior, Rivera dijo que Sánchez tenía una banda y un plan, y que esa banda y ese plan estamos viéndolo ahora. Entonces, pues efectivamente, como tú dices, va a intentar seguir ahí agarrado al poder hasta 2026, sea como sea, exculpándose absolutamente de todo, echándole la culpa al corrupto de turno. Eso es Sánchez, bueno, ¿no? Sánchez. Sí. Era breve esa la es reflexión. mi reflexión sobre el tema. Reflexión breve. Juan Alcover, por favor, también. Bueno, el corte que habéis puesto es absolutamente impresentable. Es una vergüenza absoluta escuchar al miembro y líder de la oposición llamarnos mafia y hablar de que en Andalucía ha habido un régimen de 37 años. Aquí en Andalucía gobernamos, entre otras cosas, porque así lo decidieron los andaluces. Luego se cometieron errores. Aquí no se ha robado durante 37 años. Yo he sufrido en primera persona los seres de Andalucía aquí, lunes tras lunes, he hecho autocrítica como el que más, pero hablar de 37 años de robo, con lo bien que hemos hecho la política durante muchísimos años, mejorando la calidad de vida de los andaluces, creo que nos llame mafia y régimen, bueno, de verdad, refuerza mi convicción de que esto tiene que llegar hasta el 2027. Es una irresponsabilidad dejar
que este gobierno caiga para que entre Feijóo con Abascal. Bueno, retomamos enseguida este tema, pero vamos a conectar en directo con el vicesecretario judicial de Vox en Málaga, con Jesús Ruiz Ballesteros, que nos va a comentar un tema de actualidad que nos afecta prácticamente a todos los ciudadanos de Málaga, a todos los que conducimos, en mayor o menor medida a raíz de la aplicación de las zonas de bajas emisiones. Seguramente en zona centro, en algunos barrios próximos al centro habréis visto muchos de nuestros espectadores ya esos carteles donde se especifica quién puede y quién no puede acceder a esa zona de bajas emisiones. Bueno, pues Vox, el partido Vox en Málaga, ha interpuesto una demanda que ha sido admitida a trámite contra el Ayuntamiento de la ciudad a raíz de la aplicación de esta zona de bajas emisiones. Saludamos a Jesús Ruiz Ballesteros. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a ti por atendernos. Bueno, Jesús, ¿qué ha llevado a Vox a interponer esta denuncia, esta demanda contra el Ayuntamiento de Málaga? ¿Por qué os oponéis a la aplicación? No sé si directamente a la aplicación de esta zona de bajas emisiones o si consideráis que se va a aplicar de una forma incorrecta. Bueno, nosotros la idea de interponer el recurso, la demanda contencioso administrativa, es porque consideramos que se están vulnerando derechos fundamentales como es la libertad de movimiento y la libertad incluso de empresa, ¿no? Lo que alegamos en la parte técnica es varias son las alegaciones, ¿no? Pero fundamentalmente hemos presentado dos informes de peritos que vienen a plasmar los varios defectos que hemos visto en la ordenanza, ¿no? Uno es el informe económico y otro es el informe medioambiental. Si quieres comento ambos o... Sí, no, me parece interesante. Conclusiones de ese informe económico y también presupuestario, por ejemplo. Bien, en cuanto al informe económico, lo que hemos visto es que, bueno, explico un detalle. Cualquier ordenanza, cualquier reglamento normativo que se apruebe requiere de una memoria de análisis de impacto normativo. Esta memoria de análisis de impacto normativo lo que viene a decir o a explicar es por qué es necesaria la norma, por qué es proporcional, por qué es eficaz, ¿no? Y cuáles son las razones económicas, medioambientales, sociales, por las que se tiene que interponer. Entonces, nuestros peritos y la propia demanda que interponemos lo que viene a indicar es que en la parte económica el ayuntamiento solo hace referencia a cómo influye en los presupuestos. Es decir, oye, ¿cuánto voy a ingresar? ¿Cuánto voy a gastar? Y simplemente cómo me influye en si recaudo más impuestos o menos impuestos. Pero, y este es un punto importante, no hace ninguna referencia a las consecuencias económicas sobre los sectores afectados, sobre las personas y sobre las empresas. Por ejemplo, no hace referencia a cómo va a afectar en el empleo de todas las empresas de la zona centro que va a ser restringida. No hace referencia a la competitividad de esas empresas, si van a tener más clientes, menos clientes. Es decir, no entra a valorar nada de esas consecuencias económicas. En la parte económica. La parte medioambiental, los informes hablan de que no hay alternativas, básicamente. Es decir, el ayuntamiento dice, oye, nosotros imponemos estas restricciones, pero lo que viene a decir la jurisprudencia, especialmente constitucional y el Supremo, es para imponer unas medidas coercitivas o prohibitivas de movimiento, de libertad de movimiento y de tráfico rodado, además, pues tiene que haber una justificación y una proporcionalidad, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que no hay unas alternativas estudiadas, es decir, nadie en el ayuntamiento ha dicho, bueno, podemos desviar el recorrido por aquí o vamos a implantar un metro. No, lo único que han ellos planteado es que va a haber un cambio modal, como dicen, es decir, vamos a irnos todos al uso del autobús. No se ha pensado en que si en lugar de usar el autobús los ciudadanos se van a otras calles, a las calles adyacentes, pues ¿qué va a ocurrir? Que a lo mejor esas calles adyacentes se llenan de coches y se consigue el efecto contrario al deseado, que es que haya mucha más contaminación
en esas calles adyacentes. Entonces, esas alternativas no se han estudiado. Jesús, la demanda que presentasteis, bueno, fue el 9 de junio, el pasado 9 de junio, y creo que se le da un plazo de 20 días, ¿no?, al ayuntamiento para poder oponerse a esa demanda. Efectivamente. En principio, nosotros la presentamos el día 4 de junio y el día 9 se admite a trámite y ese mismo día 9 le dan traslado al ayuntamiento para que en 20 días hábiles pueda responder con las alegaciones que tenga bien. Esos 20 días, como son hábiles, nosotros hemos calculado que a priori sería el 7 de julio, el último día, para poder responder a la demanda que hemos interpuesto. Sobre todo los ciudadanos que van a notar de inmediato, ¿no?, esta aplicación, bueno, los que tienen los vehículos más antiguos, las matrículas más antiguas, que son vehículos más contaminantes y que van a tener restringido el acceso en algunas calles, incluso en barrios que, aunque estén en el distrito centro, pero no son centro histórico, por ejemplo, aquí en el Molinillo, ¿no?, y ya no solo residentes, sino también trabajadores que tienen que, a lo mejor, sus oficinas, sus puestos de trabajo en este tipo de barriadas muy próximas al centro histórico. Efectivamente, porque, vamos a ver, se está prohibiendo la circulación, bueno, pues se habla de los coches dependiendo de la letra que tengan que indica la contaminación, pero, y luego algunos me han dicho, bueno, es que es muy light porque casi todos los malagueños, pues bien, pero es que esas empresas o esos ciudadanos que viven en la zona centro, las zonas restringidas, a lo mejor quien les provee, los proveedores, viven en el Rincón de la Victoria, o viven en Torremolinos, Claro. o en Benalmádena, es decir, en municipios colindantes que no van a poder circular para nada. Estás restringiendo ahí, bueno, pues la libertad de elección incluso de a quién le compras y quién te suministra a ti, ¿no? Entre otras cosas. Todo por un afán recaudatorio evidente, para nosotros es evidente. Fijaros que en esa ordenanza, el informe económico presupuestario que presentan, hablan de una recaudación solo con estas multas por la zona de bajas emisiones de 11.670.000 euros, que es duplicar prácticamente en los presupuestos sobre multas que ya tiene el ayuntamiento. Con lo cual Esa es previsión de recaudación en un periodo de, ¿cuánto? ¿En un año? ¿No será, no? de un año. En principio hablan de un año. Vamos, como han hecho los informes, como han hecho, nosotros entendemos que son de un año. No De ha un año, habido. bueno. Es decir, Oye, Jesús, anualmente quieren recaudar. Sí, Jesús, estaremos en contacto. Vamos a ver en qué queda esta demanda que ha presentado el Grupo Municipal Vox en Málaga. Muchas gracias, Jesús Ruiz Ballesteros, vicesecretario judicial de Vox Málaga, por atendernos y por explicarnos, bueno, por las motivaciones, los motivos que os han llevado a presentar esta demanda contra el Ayuntamiento de la ciudad. Muchas gracias, un saludo. Gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, retomamos, no sé si queréis hacer alguna reflexión sobre el tema, Juan. Bueno, ¿Qué ha expuesto Jesús? Esto último que ha dicho este caballero, disculpadme que sonría, no, me lo tomo en serio, afán recaudatorio. Hablamos de un presupuesto que seguramente este señor ni lo sepa, del Ayuntamiento de Málaga de 1.250 millones de euros, ¿vale? Y entonces ha dado una cifra, ¿no?, de alrededor de 10 millones de euros de multa y de afán recaudatorio. Es decir, un argumento, la verdad, muy pobre para estar en contra de una directiva europea, por cierto, es decir, que supongo que este afán recaudatorio vendrá de toda la Unión Europea, por supuesto, donde se insta a que hay que mejorar la calidad atmosférica de nuestras ciudades, fundamentalmente de las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes. Entonces, claro, hablan de afán recaudatorio. Yo sí estoy de acuerdo en una cosa, fijaros, en esta cruzada que tiene Vox, no solo en Málaga, hay que decir que en todas las ciudades de mayores de 50.000 habitantes Vox replica esto, con lo cual el tema del afán recaudatorio, todo el mundo tiene afán recaudatorio, y el tema de que no hay un plan alternativo, todas las ciudades nadie tiene ningún plan alternativo. Bien, dicho lo cual, es verdad que yo sí he hecho en falta un plan de movilidad serio del Ayuntamiento de Málaga que acompañe a esta zona de bajas emisiones, y me refiero, y termino, a aparcamientos disuasorios. Esto está inventado desde hace ya 3 décadas, aquí ni está ni se le espera. Un plan público de bicicletas, mejorar la MT, conexiones con el área metropolitana. Yo me pregunto a la gente del Rincón de la Victoria qué posibilidades tiene de verdad de eficiencia, ninguna, etcétera. Bueno, Juan, ahí queda tu valoración rápidamente, porque si no se nos va el tiempo y tenemos también muchos asuntos. En concreto, en esto último que has dicho, yo
creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, lo En sé. esto último que has dicho, si no dice aquí, la ordenanza municipal, se espera que la ordenanza municipal cumpla con ser necesaria y proporcional. El ayuntamiento debe demostrar que se han estudiado otras posibles alternativas y que no hay ninguna referencia a alternativas menos dañinas para los ciudadanos, que no habrá efecto contagio. Este no se ha estudiado, pues el consistorio considera que todo el mundo va a dejar el coche para usar el autobús. Bueno, En eso estamos de acuerdo. Jesús. Muy brevemente, le deseo toda la suerte del mundo a la demanda que ha interpuesto Vox, porque a mí me parece que es un atropello a las libertades de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, me tendría que cambiar de coche, porque es antiguo y yo no Si tengo quiere pasta. entrar en determinadas Si quiero zonas. entrar en mi aparcamiento municipal de Teógenes Rodríguez. Mira, por Entonces, a mí le deseo toda la suerte del Bueno, mundo. Bueno, eso perdona, sí. el tema de entrar en un aparcamiento municipal no está claro. Yo creo que igual sí va a poder entrar o las zonas o las personas de movilidad reducida, es decir, va a haber ahí una letra pequeña. Ahora, Jesús, si no tú la me estás hay. si tú me estás diciendo, tú que eres de clase media normal, que oye, que no puedes cambiar de coche y que si tu coche tiene 20 años, querrás que llegue a los 40, da igual lo que contamine, obvias las muertes que hay en España, en Andalucía, en Málaga, por temas de contaminación atmosférica y nos da exactamente igual, pues fenomenal, que sigan contaminando Bueno, los coches. lo dejamos aquí porque veo que no os vais a poner de acuerdo y vamos a Que va, que recuperar va. las declaraciones de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, a las pocas horas de saltar a la noticia del informe de la UCO y todo el caso de Cerdán. Bueno, pues Pedro Sánchez comparecía ante los medios, incluso atendía algunas preguntas de algunos periodistas y hemos extraído este fragmento de su rueda de prensa. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Y sin embargo, esta mañana, ayer por la noche, ya empezamos a conocer, pero esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso. Esta mañana, como decía, han aparecido esos indicios. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. Por eso quiero anunciarles que además de haber pedido la dimisión del secretario de organización del Partido Socialista, quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y que de cara al Comité Federal impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Bueno, hoy mismo, hoy lunes, Cerdán, el ex número 3 del PSOE, ha entregado su acta como diputado, deja por tanto de estar aforado y se desmarca de lo que realizó su compañero, el exministro Ábalos, que no entregó su acta y está en el grupo mixto, ¿no? Y sigue siendo diputado y por tanto aforado. Vamos a atender rápidamente una llamada, un espectador que quiere opinar creo que sobre este asunto. Buenas tardes. Hola Diego y la compañía, voy a ser muy leve. Muchas gracias. Manuel, cuéntanos. Yo, como ex militante del Partido Socialista que he sido, he estado militando más de 30 años, salí porque quien yo voté en las primarias no ganó,
Ya tendrá alguien que aclararme si hubo tongo o no. No lo sé, pero que alguien me lo aclare si se puede. Yo desde aquí le voy a dar, no soy nadie para dar consejo, pero le voy a dar un consejo al señor don Pedro Sánchez. Él le dijo a Rajoy que se fuera. Él debería hacer lo mismo. Convocar elecciones, primero dejar el Partido Socialista. Si no se enteraba de lo que pasaba, de lo que hacían sus compañeros, pues por tonto. Y convocar elecciones. Y después que la ciudadanía hable. Y ya termino. Ahora bien, como yo no le debo nada a ningún partido político, a ninguno, puedo decir lo que estoy diciendo. Hay quien sí puede decirlo, pero como debe de los cabellitos y esto, pues se las tragan. Yo no, que se vaya. Y ya termino. Elecciones de ciertos partidos políticos por ahí, de mafia y de todas esas cosas, que a nosotros, que yo sepa, no, M. Rajoy no salía, no hemos tenido policía patriótica, y toda la caterva que hay, ni por supuesto, estamos financiados por Irán, al menos que yo sepa. Nos han puesto una multa hace poco de 800.000 euros por financiación ilegal. Eso lo han puesto a otro partido. Y como tenía que ser muy breve, ya he terminado. Diego, gracias. Muchas gracias, Manuel, por esa brevedad, por ser tan conciso. Mira, vamos a dar la palabra a nuestros colaboradores, pero tenemos un vídeo de, bueno, quizás yo creo que incluso horas antes de que se desatara todo, ¿no? De que se destapara todo lo que hemos conocido a raíz de este informe de la UCO. El Partido Popular, utilizando la inteligencia artificial, compartió en su cuenta de X, la antigua Twitter, un vídeo que quisieron llamar La Banda del Peugeot. Lamentable. Esta historia comienza en 2017, cuando 4 amigos se recorrieron España en un Peugeot para ganar las primarias del PSOE. Y lo consiguieron. E incluso llegaron al gobierno. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. 7 años después, tenemos a Santos Cerdán implicado en un supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas. A Koldo se le investiga por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. A Ábalos se le imputan 4 delitos: pisos de lujo, mujeres enchufadas y fiestas en paradores. Y a Pedro, que según él, no se enteraba de nada de lo que pasaba a su alrededor. La Banda del Peugeot. Próximamente en tus tribunales. Jesús, te ha gustado el vídeo, ¿eh? No, que no, ha esbozado una sonrisa. No, te ha gustado, hombre, te ha gustado es gracioso el vídeo. Me hace gracia. Próximamente en los tribunales. Pues revísate tu nivel de humor. Pero bueno, mira, Antonio. A mí me ha encantado y además lo veo muy sarcástico y muy bueno, porque es que refleja exactamente la realidad de lo que está ocurriendo en este país. Quien no lo vea, yo quisiera que nuestro querido CIS hiciera una encuesta y ver qué nivel de porcentaje de españoles se siguen creyendo las mentiras de don Pedro Sánchez. Quisiera saberlo. Pero bueno, independientemente de esto, hay una cosa que sí que quiero comentar y es darle las gracias sinceramente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, otra vez, gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están destapando todo esto, poniéndole trampas de todo tipo, como al teniente coronel Balas, jefe de la UCO, al cual se le acusaba de que había filtrado un informe y tal, ¿no? O sea, con las prácticas más sucias y con todo, yo estoy en la piel de los jefes de la UCO y han tenido que ir contra corriente porque están contra sus jefes en todo lo que están sacando e investigando. Y otro pequeño detalle, si no es porque en el registro domiciliario que le hicieron al señor Koldo lo pillaron infraganti, no nos enteramos de nada de lo que está saliendo. Y otra cosa más, estamos en el primer capítulo con un informe de 100 y pico páginas, o de 200 y pico páginas, con un primer informe de la UCO. Hay otros 2. Y voy a esperar y quiero ver al señor Zapatero desfilar por ahí y a la señora Chiqui Montero, que va a ser la próxima candidata de aquí a Andalucía, también. Me gustaría dar la palabra a Juan, pero yo la semana pasada compartía, ¿no?, con otros colaboradores y con los espectadores una reflexión. Yo entiendo lo que has dicho, Antonio, que evidentemente la Guardia Civil ha hecho y está haciendo su trabajo. Si no fuera por ellos, no sabíamos nada de esto. Trabajo, y también yo entiendo que la oposición, pues, la oposición tiene que auditar, es comprensible, pero
Bueno, me dicen los compañeros que tenemos que ir a una publicidad rápidamente. Yo lo que sí que he hecho en falta como ciudadano es que partidos con el recorrido que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular en nuestro país, que hay pues mucho bueno dentro de esos partidos, pero también hay ovejas negras, vamos a llamarla por ejemplo así, ovejas negras, creo que a la hora de hacer un poquito de leña del árbol caído, creo que tendrían que ir con un perfil un poquito más bajo, en este caso el PP, lo mismo que cuando el PSOE se jacta y atiza al PP. Eres oposición, lógicamente tienes que hacer oposición y tienes que denunciar aquello que veas, pero un perfil un poco más bajo porque esa altivez yo no la entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en este momento... Pero ni por un lado ni por otro. Pero en este momento yo estoy aquí hablando por mí mismo. No lo digo por ti. Por mí mismo. Pero estoy hablando que como que no lo digo por ti, lo digo por persona, el partido. No como lo que están haciendo la oposición o deje de hacer, que tendrá que hacer su trabajo. Pero como ciudadano, el ver este espectáculo... Es lamentable, es lamentable. Es muy lamentable. Ahora, creo que tenían que ir con un perfil un poco más bajo. Bueno, pero es que el ciudadano es el que debe de expresar su opinión. Totalmente. Y independientemente del partido al que pertenezca, el ciudadano tiene que expresar y poner encima de la mesa que esto es inadmisible en una democracia. Inadmisible completamente. Y que aquí seguimos, un escándalo tapa otro y continuamos para bingo. Esto no puede ser. Juan, vamos a ir a una publicidad, pero no sé si quieres puntualizar algo. Bueno, prefiero hablar después de publicidad. Venga, un poquito publicidad y abre el turno de palabra Juan Alcover. Publicidad y regresamos enseguida.